Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro sistema de ventas y facturación aquí en Ads.net Core MVC. Bien, en estos momentos yo me encuentro en la página Register, página que nos proporciona nuestra aplicación web para poder registrar un usuario y este usuario pueda iniciar sesión en nuestra aplicación web. Bien, para poder pasar a esta página solo tenemos que presionar el siguiente enlace, Register, enlace que está en nuestro navbar. Ahora, para poder registrar un usuario en nuestra aplicación web, tenemos que crear nuestra base de datos en nuestro servidor de base de datos de tipo SQL Server. Para esto nosotros ya tenemos que tener instalado en nuestra máquina o en nuestra PC nuestro servidor de base de datos de tipo SQL Server. Ahora, una vez teniendo nosotros ya instalado nuestro servidor de base de datos, pasemos a nuestro servidor. Y como pueden observar, yo ya tengo instalado mi servidor de base de datos SQL Server y también tengo instalado SQL Server Studio para poder gestionar y manipular mis bases de datos que yo vaya a crear en mi servidor de base de datos de tipo SQL Server. Ahora tengo el siguiente nombre que me ha proporcionado mi servidor para poder iniciar sesión en mi servidor de base de datos y yo estoy utilizando la autenticación de Windows. Si ustedes están utilizando SQL Server con la autenticación de SQL Server, bien, seleccionan SQL Server, le proporcionan el nombre de usuario y el password y seleccionan conectar, pero yo estoy utilizando la autenticación de Windows, por lo tanto no necesito ningún usuario y ninguna contraseña y lo que haré será conectar. Ahora, como pueden observar, ya tengo mi servidor de base de datos y tengo la siguiente carpeta, la carpeta llamada Database, donde vamos a crear nuestra base de datos. Ahora tengo las siguientes bases de datos y lo que haré será crear una nueva base de datos. Bien, voy a seleccionar la siguiente carpeta, clic derecho, nuevo, Database, y yo a esta base de datos la llamaré sistema-facturación, así llamaré a mi base de datos. Ahora, ustedes pueden llamarla como ustedes deseen llamar a su base de datos. Yo voy a llamar a mi base de datos sistema-facturación. Ahora voy a presionar el botón OK. Y de esta forma ya he creado la siguiente base de datos, la base de datos llamada sistema-facturación. Donde lo que haré en esta base de datos será crear las tablas que vamos a ocupar en el transcurso de la creación de nuestra aplicación web, donde vamos a crear un sistema punto de ventas y facturación usando la tecnología que nos proporciona Microsoft para poder crear aplicaciones web modernas, que es Ads.net Core MVC. Ahora lo que prosigue es preparar nuestra aplicación web para poder realizar la conexión a nuestra base de datos que nosotros hemos creado aquí en SQL Server. Bien, pasemos a nuestro Visual Studio y pasemos al explorador de soluciones de nuestro Visual Studio, donde tenemos nuestro proyecto. Ahora tenemos el siguiente archivo, un archivo de tipo JSON. Hay que seleccionarlo, doble clic y pueden observar que este archivo contiene las siguientes propiedades de tipo JSON, una propiedad global que contiene una cadena de conexión. Es la cadena de conexión que utilizaremos para poder realizar nuestra conexión a nuestro servidor de SQL Server y poder conectarnos a nuestra base de datos. Pero yo lo que haré será comentar esta cadena de conexión. También podemos utilizar esta cadena de conexión para poder crear una base local en nuestra PC. Ahora, tenemos el siguiente nombre de nuestra base de datos. Si nosotros utilizamos esta cadena de conexión, vamos a crear una base de datos utilizando el siguiente nombre que yo voy a proporcionarle. Pueden observar que le he proporcionado el siguiente nombre a la siguiente propiedad para poder crear una base de datos. Si nosotros utilizamos esta cadena de conexión, vamos a crear una base de datos local en nuestra PC y esta base de datos se va a crear en el siguiente directorio. Pueden observar que estoy en el siguiente directorio, en la carpeta de usuario, y pueden observar que tengo la siguiente base de datos. Bien,
De esta forma se va a crear esa base de datos si nosotros utilizamos esa cadena de conexión. En este directorio se va a almacenar o se va a crear esa base de datos si nosotros utilizamos esa cadena de conexión para poder crear una base de datos utilizando el servidor local que nos proporciona Visual Studio para poder crear bases de datos de tipo local y poder utilizar esa base de datos en nuestra aplicación. Pero nosotros vamos a utilizar una cadena de conexión que nos permita conectarnos a nuestro servidor de SQL Server. Y lo que haré será comentar esta cadena de conexión y a esta propiedad voy a proporcionarle otra cadena de conexión. Ahora voy a colocar la siguiente propiedad y le voy a asignar la siguiente cadena de conexión. Bien, he colocado nuevamente el nombre de esta cadena de texto y este será el nombre de nuestra conexión a nuestra base de datos, o sea, el nombre de esta conexión a nuestro servidor de SQL Server. Esta cadena de conexión tendrá como nombre Default Connection. Muy bien, donde he colocado data, he colocado la siguiente propiedad para poder asignarle el nombre de mi servidor. Bien, hay que obtener el nombre del servidor, pasemos a SQL Server. Y para poder obtener el nombre del servidor, presionemos el siguiente icono. Y pueden observar que tenemos el siguiente nombre, Server Name. Hay que copiar el nombre de este servidor y pegarlo en nuestra cadena de conexión. Ahora, la cadena de conexión que yo estoy utilizando es una cadena de conexión que me va a permitir conectarme a mi servidor de base de datos de tipo SQL Server. Yo inicio sesión utilizando la autenticación de Windows, pero si ustedes están utilizando la autenticación de SQL Server, van a tener que proporcionarle a esta propiedad la cadena de conexión que les permita conectarse a su SQL Server utilizando un usuario y un password. Pero en mi caso yo estoy utilizando autenticación de Windows para poder iniciar sesión en mi SQL Server. Por lo tanto, esta es la cadena de conexión que utilizaremos en este caso. Ahora tenemos la siguiente propiedad donde le vamos a proporcionar el nombre de nuestra base de datos. Como pueden observar, tengo el nombre de mi base de datos. Luego vamos a proporcionarle la siguiente información para poder iniciar sesión en nuestro SQL Server en modo de autenticación de Windows. Bien, de esta forma ya tengo la cadena de conexión para poder conectarme a mi base de datos que yo he creado en SQL Server. Pueden observar la cadena de conexión que estoy utilizando. Ahora, ¿dónde es que invocamos a esta cadena de conexión para poder conectarnos a nuestro servidor de base de datos de tipo SQL Server? Como les mencioné anteriormente, tenemos el siguiente nombre de nuestra cadena de conexión, Default Connection. Ahora, pasemos al archivo Start, una clase que tenemos en nuestro proyecto. Pueden observar que tenemos la siguiente clase, hay que seleccionarla. Bien, tenemos las configuraciones de inicio de nuestra aplicación web, donde podemos modificar el comportamiento de nuestra aplicación web cada vez que iniciamos nuestra aplicación web por primera vez. Pueden observar que dentro del siguiente método tenemos lo siguiente, tenemos la siguiente línea de código, donde estamos creando un servicio utilizando el siguiente parámetro. Pueden observar que este es un parámetro de la siguiente interface para poder crear un servicio. Bien, aquí estamos agregando el siguiente servicio, un contexto, y este método es un método genérico que recibe como clase la clase ApplicationDBContent, clase que ocuparemos para poder crear nuestras tablas o crear nuestras colecciones de datos que van a representar a las tablas que vamos a crear en nuestra base de datos. Por este motivo tenemos a esta clase. Ahora, dentro de los paréntesis de este método hemos creado un parámetro de la clase ApplicationDBContent. Apuntamos con el operador flecha y nuevamente hay que colocar el siguiente objeto para poder invocar al método SQL Server. Esto significa que vamos a utilizar a SQL Server como gestor de base de datos para nuestra aplicación. Por este motivo estamos invocando al siguiente método, o por este motivo se está invocando a este método. Dentro de los paréntesis de este método recibe un parámetro
que será la cadena de conexión. Y para poder obtener la cadena de conexión que nosotros hemos creado, hay que colocar la siguiente propiedad para poder invocar al siguiente método, al método getConnectionString. Vamos a obtener nuestra cadena de conexión, la cadena de conexión que nosotros hemos creado. Por este motivo, este método se llama getConnectionString y como parámetro recibe el nombre de nuestra cadena de conexión, que nuestra cadena de conexión se llama Default Connection. Y por este motivo, en este archivo de tipo JSON tenemos la siguiente cadena de conexión que contiene el siguiente nombre, el nombre Default Connection, y de esta forma estamos invocando o estamos obteniendo la siguiente cadena de conexión que nos permitirá conectarnos a nuestro servidor de base de datos de tipo SQL Server. Y de esta forma es como nos conectamos a nuestro servidor de base de datos cada vez que iniciamos por primera vez en nuestra aplicación web o cada vez que se ejecuta por primera vez nuestra aplicación web utilizando la siguiente clase, la clase star o el archivo star que contiene las configuraciones de nuestra aplicación web. Bueno amigos, hasta aquí este video donde ya hemos creado nuestra base de datos en nuestro servidor de base de datos de tipo SQL Server. Base de datos que utilizaremos para poder crear nuestras tablas que utilizaremos en el transcurso de este curso de cómo crear una aplicación web utilizando ASP.NET Core MVC, donde vamos a crear un sistema de ventas y facturación. Y en esa base de datos vamos a crear las tablas necesarias que utilizaremos en el desarrollo de esta aplicación web. Bien, espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.